receptivos del núcleo geniculado lateral. Y estos campos receptivos, si recordáis, eran muy similares a los que se había visto a nivel de la retina, de modo que, dependiendo que fueran de las células parvocelulares o de las células magnocelulares, los campos receptivos se van a parecer, los de las magnocelulares a las células M de retina y los parvocelulares a las células P de retina. Y cuando se estudiaban, se veían que las diferencias de sensibilidad entre unas células y otras son las que aparecen en el recuadro, que es donde terminamos la clase. De modo que podemos ver que debido a la especificidad de esas células, las células P van a ser más sensibles a dar información sobre el detalle fino de la imagen. Por eso la frecuencia temporal va a ser menor. En cambio, van a tener menos interés en si se producen movimientos a lo largo del campo visual, por eso su frecuencia espacial es en ese caso, temporal, es menor, y la espacial es mayor. Por el contrario, las células M, que son las células que van a informar de movimientos que se producen a lo largo del campo visual y que tienen axones de velocidad de conducción rápidas, van a permitir que informen sobre con una frecuencia temporal mayor. En cambio, la frecuencia espacial, como los campos receptivos son mayores, va a ser peor. Por favor, callaros. Este esquema de aquí es lo que indicaría arriba la frecuencia temporal de una luz que se está encendiendo y apagando, por ejemplo, y aquí sería la frecuencia espacial, una imagen con listados blancos y negros a distancias mayores o a distancias menores. Y llegamos ya a la corteza, de modo que si el 90%, no sé qué he hecho, ¿y a cuál ha sido? Que es un... Bien. Volver a dar al mismo. ¿Será cuál? Yo que sé cuál ha sido. Pues el tercero, dale al tercero de la derecha. No, vuelve a dar. Dale al tercero de la derecha. Ya. Bien. ¿Cuál ha quedado? Es que no sé lo... Realmente... ¿Veis bien cuál es el cuarto? Ahora. Con eso. ¿Y cuál es el primero? Primero de la derecha. Vale, ya está. O podían indicarlo. Vosotros lo sabéis. Está en orden menos uno que está acá. Ah, en orden justamente espacial. Claro, están Bien. así, menos uno, no sé por qué. De acuerdo. Bueno, vamos a ver. Estábamos que el 90% de las células ganglionares de retina, cuando abandonan la retina, se dirigen al tálamo, al núcleo geniculado lateral, y de ahí se van a dirigir a la corteza. Pero una cosa que llama la atención del núcleo geniculado lateral es que, a pesar de que recibe la mayor parte de toda la información que sale de la retina, si contemplamos las aferencias de ese núcleo, veremos que solo un 20% de las aferencias que llegan al núcleo geniculado lateral vienen de retina. El porcentaje más alto de aferencias que llegan a ese núcleo vienen de la corteza visual primaria, lo cual está indicando que, de algún modo, corteza visual en general y corteza visual primaria, lo cual indica que, de algún modo, el tálamo, que recibe información de retina, la mayor parte de la que sale, pero solo un 20% de lo que entra en el núcleo, que recibe información, la mayor parte que llega de corteza visual, que casi es cerca del 80%, y también un poco de información que ya hemos hablado antes, que viene del tronco del encéfalo, que es lo que está haciendo toda esa información sobre el núcleo geniculado lateral. No se sabe bien, forma parte dentro de lo que decíamos los primeros días de la función del tálamo desconocida, pero de algún modo parece que la propia corteza visual modula la entrada que va a venir, y por eso la propia corteza visual está mandando muchísimas eferencias hacia el núcleo geniculado lateral, probablemente controlando la llegada que va a venir o lo que le va a venir luego de este núcleo. Y el destino final del núcleo geniculado lateral, sin duda, es la corteza visual.
La corteza visual primaria, que si recordáis, cuando estábamos dormidos era la que no estaba activa, en cambio estaban activas todas las otras cortezas secundarias visuales, que son las que provocaban las imágenes que tenemos cuando dormimos. La corteza visual primaria, su función es recibir la información, es la primera corteza visual que recibe información. Por eso se llama corteza visual primaria, que también viene representada por V1. Si recordáis, la corteza somatosensorial primaria le pasaba lo mismo. Era el primer sitio de corteza donde llega la información somatosensorial y en ese momento se hace consciente. Pues lo mismo pasa con la visual primaria. Es el primer sitio de la corteza visual donde llega, pero siempre llega información externa, del mundo externo. Bien, esta corteza, como todas las cortezas, va a presentar 6 capas que realmente se mantuvieron diciendo que son 6 capas, aunque cuando la miramos histológicamente parece que tienen 9. Lo que hizo es que la capa 4 se dividió en varias partes, capa 4A, 4B, y la capa 4C se dividió en 4C alfa y 4C beta. Esta corteza se encuentra en el lóbulo occipital, es el área 17 de Brodmann, y también recibe el nombre de corteza estriada porque cuando se mira histológicamente la imagen de esta corteza, de una preparación histológica de la misma, se ven estrías a lo largo de la misma que no son más que axones que viajan de una corteza visual a otra y que forman grupos de fibras grandes que se ven, le dan este aspecto de estriado. Bien, esta corteza visual primaria, como todas las cortezas, las capas se nombran desde la capa más superficial que está debajo de la pía a la capa más profunda que está en contacto con la sustancia blanca. Y vamos a encontrar dentro de la corteza varios tipos de neuronas. Por un lado, la neurona más importante, que además no es interneurona, es la neurona piramidal. Como veis, la neurona piramidal la encontramos distribuida en varias capas de la corteza visual. Tiene importancia porque las neuronas piramidales son las únicas que, al no ser interneuronas, su axón abandona la corteza visual y se dirige a otros sitios. Y a dónde se dirige va a depender de qué tipo de célula piramidal. Si la célula piramidal se encuentra a nivel de la capa 6 de la corteza visual primaria, entonces va a mandar el axón al núcleo geniculado lateral, con lo cual parte de toda la información que el núcleo geniculado lateral recibe, que hemos dicho que es muy numerosa, procedente de la corteza visual, va a salir de estas piramidales que están en la capa 6. Las que se encuentran a nivel de la capa 5 dirigen sus axones al tronco del encéfalo. Algunos de ellos van a ir al colículo superior, que, como vimos, tienen importancia para el control de los movimientos de los ojos. Y las que se encuentran, las piramidales que están en las capas 3 y 4, son las que se van a dirigir a otras cortezas. Estas probablemente son las causantes del aspecto estratificado, porque en muchos casos los axones se dirigen a cortezas vecinas paralelas a la superficie, de modo que son las que van a conectar la corteza visual primaria con otras cortezas secundarias, terciarias y demás, que van a ser las que van a procesar la información visual, haciendo que cada vez sea más compleja y al tiempo que cada vez se asimile más a lo que estamos viendo. El procesamiento va a ser cada vez más, va a integrar más información para que podamos ver realmente los objetos que hay en el campo visual. Las siguientes neuronas que tenemos son las estrelladas espinosas, que sería estar aquí. Las estrelladas espinosas son interneuronas que tienen espinas y por tanto son excitatorias. Casi todas las dendritas espinosas suelen ser dendritas de sinapsis excitatorias. Estas neuronas estrelladas espinosas se encuentran en la capa 4 alfa, 4C alfa y 4C beta, y son las neuronas encargadas de recibir la información que viene del núcleo geniculado lateral, de modo que las neuronas parvocelulares y magnocelulares que hay en el núcleo geniculado lateral mandan sus axones a hacer contacto directo con estas neuronas estrelladas espinosas, pero lo hacen de un modo, digamos, controlado o organizado, porque se ha visto que las que proceden de las capas
parvocelulares del núcleo geniculado lateral, que eran la 3, 4 y 5 y 6, se dirigen a la capa 4C beta, y las que proceden de las capas magnocelulares se dirigen a la capa 4C alfa, de modo que las células estrelladas espinosas de la capa 4C alfa reciben la información magnocelular y las células estrelladas espinosas de la capa 4C beta reciben la información de las células parvocelulares. Y por último tenemos unas neuronas estrelladas que no tienen espinas, que son lisas, y esas son interneuronas inhibitorias, que las hay por todas las capas de la corteza visual. Como sabéis, en toda integración siempre no solo se requiere excitación en los circuitos nerviosos, sino que es muy importante la intervención de interneuronas inhibitorias que inhiben a las neuronas que han sido excitadas y a neuronas vecinas. Por tanto, es importante que existan estas interneuronas. Pues bien, además de las aferencias que van a las capas 4C, que van a estar segregadas según provengan por la vía magnocelular o por la vía parvocelular, vamos a tener neuronas que proceden de las células coniocelulares que estaban en el núcleo geniculado lateral entre las distintas capas. Esas procesaban, si recordáis, información de la neurona de retina que eran ni M ni P y que llevan información sobre el color. Pues bien, esas no van a la capa 4 y se dirigen directamente a la capa 3, a una zona que llamamos los blocs o manchas, que ahora hablaremos de ello. Pues bien, a lo largo de toda la corteza visual primaria va a estar representado el hemicampo visual contralateral, igual que pasaba a nivel del núcleo geniculado lateral, ahí va a haber retinotopía y va a haber una representación del hemicampo visual contralateral. De modo que los campos receptivos de las neuronas que se encuentren ahí van a estar localizados de zonas distintas de la retina, siendo siempre mayores las zonas, o más numerosos, además de más que mayores, no más numerosos, la zona donde se representa la fovea, que la zona donde se representa la retina periférica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las células ganglionares que abandonan la retina llevan información de la fovea, con lo cual su representación, tanto en el núcleo geniculado lateral como en la corteza visual, va a ser mucho mayor que lo que sucede con las otras. El espesor que tiene esta corteza es aproximadamente 2 milímetros, de modo que en 2 milímetros van a estar comprendidas toda esta actividad, esta llegada de neuronas y todas estas neuronas. Todo esto lo hemos dicho y entonces ahora vamos a empezar a hablar de una cosa que no se ha dicho hasta el momento. Fijaros que a nivel del núcleo geniculado lateral estaba segregada la información dependiendo de qué ojo venía. De modo que en el núcleo geniculado lateral va a estar diferenciada las células que llegan del ojo ipsilateral en capas distintas a las que llegan del ojo contralateral. De modo que tanto las magnocelulares como las parvocelulares tienen su capa para cada ojo. ¿Eso qué significa? Que hasta ahora los campos receptivos de las neuronas son monoculares, solo llevan información de un ojo. Pues bien, cuando la información llega a la corteza visual, los investigadores Hubel y Wiesel, que son los que más han trabajado sobre esto, son premios Nobel del 81, quisieron en los años 70 conocer cómo era la llegada de la información de cada ojo. Y entonces hicieron un experimento en monos a los cuales le inyectaron un aminoácido radioactivo, que es la prolina, y se lo inyectaron en un ojo. De modo que ese aminoácido puede viajar a lo largo del circuito sináptico y llega de este modo a la corteza visual. Cuando se lo habían inyectado, el aminoácido había llegado a corteza, sacrificaban al animal y miraban la capa 4C, que ellos sabían dónde llega la información aferente procedente del núcleo geniculado lateral, y veían que la capa 4C iba a tener zonas con más radioactividad y zonas con menos, y se distribuía de este modo, de modo que si esta es toda la capa 4C de la corteza visual, la hemos estirado, parece como si fuera la piel de una cebra. Hay zonas con mucha radioactividad y otras sin radioactividad.
lo que indica que donde haya radioactividad, ahí llegan los axones procedentes del ojo al cual inyectaron la prolina radioactiva, y donde no hay radioactividad sería la zona negra, blanca, pero mejor dicho, que es lo que no ha sido estimulado, porque esto es una autoradiografía que se hace con una sustancia, digamos, un tipo de ¿cómo se llamaría? Lo que se utiliza para hacer una fotografía se llama, ¿cómo? Sí, el carrete, pero bueno, ¿qué? La película, es lo que no me salía. La película es una película especial que es sensible a la radioactividad. Entonces, si esa película se la pone en contacto con la corteza, la zona donde hay radioactividad quema, digamos, o marca la película, y donde no hay radioactividad, no. Entonces, la imagen que te da es esta autoradiografía, de modo que lo negro es la zona donde tiene radioactividad y lo blanco no tiene. Pues bien, de este modo pudieron estos investigadores conocer que sigue llegando la información a la capa 4C segregada, la información de un ojo de la información del otro. Y estas zonas donde la información llega de un ojo respecto a las del otro las llamó columnas de dominancia ocular, porque en esa zona todas las células que podemos registrar, en ese caso, van a tener las que están, cuidado siempre decir, en la capa 4C, porque cuando salgamos de la capa 4C ya no va a haber estos campos receptivos monoculares, sino que vamos a encontrar campos receptivos binoculares. En la capa 4C todavía hay células que van a ser monoculares, luego podemos encontrar alguna, pero la mayoría son binoculares. Pues bien, estas nos indican cómo la llegada, que además se podía ver aquí, yo creo, aquí se puede ver, podríamos decir que esto sería una columna de dominancia ocular, y esta sería la siguiente, imaginándonos que esto viene de la capa magnocelular 1 y esta de la magnocelular 2. Bien, eso por un lado. Por otro lado, otros investigadores americanos, creo que es una investigadora de Berkeley, creo la que hizo esto, había visto en preparaciones histológicas de corteza visual que cuando se teñía una enzima mitocondrial, que es la citocromo oxidasa, aparecían puntos negros donde se veía que ahí se acumulaba y había muchísima citocromo oxidasa. De modo que esto, cuando lo miraban en la capa 2 y 3 y extendían la capa, veían que había puntos que lo llamaron manchas o glóbulos, donde la actividad de fotocromo oxidasa era muy grande. Posteriormente vieron que estas manchas, glóbulos o blobs, además de estar en las capas 2 y 3, también están en la capa 5 y 6. Pues bien, los glóbulos o blobs de la capa 2 y 3 es la zona donde están las neuronas que reciben aferencias procedentes de las células coniocelulares, de modo que el procesamiento del color en la corteza visual comienza en estas manchas donde hay tanta citocromo oxidasa, en los glóbulos o blobs. O sea que ahora ya vamos viendo, aquí tenemos un resumen de lo que llevamos viendo. Primero vemos una capa de dominancia ocular y una columna de dominancia ocular y otra columna de dominancia ocular. En el centro de cada una unos blobs, y cómo a cada una de las dos está llegando, por favor, callaros. ¿Hay algo que no se entienda? ¿Perdón? ¿No te he oído? Son las coniocelulares. Bien, entonces tenemos, hay capas de dominancia ocular. Entonces, cada capa columnas de dominancia ocular, y cada una recibe información de un ojo, de modo que el azul será del ojo derecho y el rojo del ojo izquierdo. Y luego tenemos además estos blobs que van a estar en el centro de cada una de estas columnas. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de los campos receptivos. Los campos receptivos que registraron Hubel y Wiesel en la corteza visual fueron mucho más complejos que los que habían registrado en el núcleo geniculado lateral, porque, como recordáis, estos investigadores se fueron al laboratorio de Kufler
y prosiguieron la investigación que él había empezado en retina, la siguieron en el núcleo geniculado lateral, y después de que publicaron eso, que tampoco tenía mucho interés porque los campos receptivos eran muy similares a los que se veían en retina, con lo cual había habido poco procesamiento de la información, todo seguía igual, estudiaron la corteza visual. Empezaron estudiándola en gatos, que era lo que hasta donde era el animal que habían utilizado para los anteriores estudios, y acabaron estudiándola en monos. De modo que el proceso, como lo hacían, es siempre el mismo. Al mono le insertan un electrodo en la corteza visual y está despierto y le van estimulando con rayos, puntos de luz, la retina, y van viendo cómo se modifica el disparo de la neurona para conocer cuál es su campo receptivo. Bien, cuando comenzaron los estudios en la corteza visual, no sé si habéis leído, bueno, no creo que lo hayáis leído, pero cuando les dieron el Nobel en el 81, dentro del discurso que se da en el Nobel, contaron anécdotas de la investigación, y una que a mí me pareció especialmente curiosa es que cuentan que cuando llevaban solo 7, 8 o 9 células registradas de la corteza visual, hizo una visita al laboratorio Moncassel. Moncassel, si recordáis, es un investigador que estudió la corteza somatosensorial y que se sabe que registró unas 10.000 neuronas de la corteza somatosensorial, en donde describió cómo eran los campos receptivos. Pues bien, cuando Moncassel llegó allí, él le enseñaron los registros y habían llamado a la primera neurona, no sé por qué, pero ellos dicen que por animarse la llamaron la 7000, a la segunda la 7001, y así, tenían como de 7000 a 7010. Total, que cuando le enseñaron esas neuronas, Moncassel, al ver el número de 7000 algo, pensó que había 7000 neuronas registradas ya y quedó muy impresionado. Ellos se dieron cuenta de que se había hecho una idea errónea, pero no quisieron aclararla, y eso lo comentaron luego en el Nobel, que se fue muy impresionado Moncassel porque pensaban que donde había realmente 10 neuronas registradas, había 7010 neuronas registradas. Bueno, ellos empezaron el estudio de un modo muy similar. Empezaron proyectando puntos de luz en la retina y registrando las neuronas. Entonces, con puntos de luz tenían pequeños cambios en la frecuencia de descarga, pero una cosa muy discreta. Entonces, por azar, como suele pasar estas cosas, cuando uno de estos, aquí lo que le está... Ay, perdona, que en lugar de darle al puntero he pasado. Esto está permitiendo que pase solo luz por la zona blanca. Pues bien, cuando quitan y ponen esta especie de cristales negros donde solo hay una zona donde deja pasar la luz, que en principio era un punto, cuando lo sacaron vieron que el borde del cristal estimuló de un modo impresionante la frecuencia de descarga de la neurona que estaban registrando. Entonces se dieron cuenta que los estímulos que hasta ahora estaban realizando, que eran puntos de luz, eran ineficaces para este tipo de neuronas, y cambiaron el experimento y pasaron a empezar a estimular, en lugar de con puntos de luz, con líneas luminosas, líneas que van a tener distinta orientación en el espacio. Pues bien, cuando empezaron a estimular con líneas luminosas, imaginaros que aquí están registrando, veis aquí el electrodo, están registrando una neurona de aquí de la corteza occipital, la corteza visual, el área 17, y si este es el campo receptivo de la neurona, si iluminan el centro del campo receptivo, en el momento en que iluminan el centro, que es aquí cuando encienden la luz que ilumina el centro, vemos que aumenta la frecuencia de descarga. Si ilumina en la parte más superior, disminuye la frecuencia de descarga y luego aumenta. Si ilumina en la parte inferior, pasa lo mismo, disminuye y luego aumenta, lo cual indicaba que los campos receptivos de las células que él ya denominó células simples de la retina tenían un campo receptivo que era alargado, con una orientación específica, que cuando se iluminaba el centro del campo aumentaba la frecuencia de descarga, y cuando se iluminaba la periferia, tanto la superior como la inferior, disminuía. Es decir, que es un campo receptivo repartido, con zonas que aumentan la excitabilidad y zonas que la disminuyen. Es un campo receptivo que ya no es circular, sino que es alargado, y es un campo receptivo que tiene una orientación específica en el espacio. En un principio, y hasta yo creo que hasta el 2005 o por ahí, en los libros de texto viene que estas células simples
tienen campo receptivo monocular. De hecho, si manejáis exámenes viejos, veréis que esto era una pregunta de examen y si ponían que era monocular era verdadero y si ponían que era binocular era falsa. Bueno, pues la realidad es que hoy en día se saben que son binoculares la mayor parte de ellos. De modo que las células simple tienen campos receptivos que son binoculares, campos receptivos alargados y repartidos. Todo esto indica que desde luego no pueden ser las estrelladas espinosas, porque las estrelladas espinosas que hemos visto antes reciben cada una de ellas información directa del núcleo geniculado ipsi, o sea, que viene procedente con información del ojo ipsilateral o del ojo contralateral, con lo cual son monoculares y esas neuronas, su campo receptivo va a ser circular, va a ser repartido y va a ser MOP, similar a lo que se veía a nivel del núcleo geniculado lateral. O sea que estas neuronas simples tienen que ser neuronas que están a lo largo de toda la corteza visual, que no están en las capas 4C y que van a integrar información procedente de varias células de campo receptivo circular. Esa fue la hipótesis que hicieron Hubel y Wiesel, porque si vosotros os dais cuenta, para que se produzca una línea necesitamos muchos puntos, es decir, de hecho la definición de línea cuando íbamos al colegio de pequeños eran muchos puntos seguidos, porque si ponemos 2 puntos en el espacio, por 2 puntos pasan una línea, si ponemos otros 2 pasan otra distinta, con lo cual si tenemos varios campos receptivos circulares entre varios campos receptivos circulares podemos hacer una línea, y esta línea es porque convergen sobre él neuronas que tenían campos receptivos circulares que están en la capa 4C de la corteza visual, de modo que cuando convergen sobre una célula simple, una neurona con campo receptivo de este tipo, van a dar lugar a un campo receptivo alargado con una orientación específica, que el centro va a ser encendido y la periferia es apagada. En el BEAR, fijaros que en el último BEAR, cuando han cambiado el texto, no han cambiado la figura. Entonces, en la figura esto lo tiene mal. El texto está bien puesto, pero la figura han usado del anterior libro, en donde decían que esta neurona simple va a ser la neurona que está en la primera neurona que recibe información directa del núcleo geniculado lateral. Eso no lo han modificado porque es una idea anterior. Tenéis que tener mucho cuidado, para mí también es un engorro, pero es la verdad, pero es que cada vez van cambiando las cosas y cambian los libros, cambian los conceptos y cambian las preguntas de examen. Entonces yo a lo largo de los últimos, 15 años he tenido que ir cambiando las cosas según van cambiando los conceptos, porque obviamente sigo leyendo los nuevos textos, lo cual indica que a veces le pasa eso al que escribe el libro, escribe bien lo que relata y no cambia bien las figuras. Este es un caso y no es el único. A ver. Esta célula proviene de la de retina, que tiene el campo receptivo circular, del núcleo geniculado lateral, que sigue teniendo el mismo campo receptivo, y de la neurona estrellada espinosa, que sigue teniendo el mismo campo receptivo circular y similar. Y son esas espinosas que están en la capa 4C las que ya convergen la información sobre una célula simple. ¿Entendido? Bien. Entonces, ¿cómo se comporta? Esto sería un poco como el experimento que vieron ellos. Cuando una línea luminosa incide sobre el campo receptivo de esta neurona con un ángulo de 90 grados, vemos que la frecuencia de descarga aumenta y tenemos como 15 potenciales de acción desde que se enciende hasta que se apaga la luz. Si la línea incide con 110, el número de potenciales de acción disminuye a 9, y si incide ya a 0 grados, ya baja a 3 y prácticamente la frecuencia de descarga es como en condiciones de reposo. De modo que estos investigadores lo que hicieron es registrar neuronas, ir cambiando la orientación de la línea luminosa para conocer qué orientación específica tiene esa célula y así darse una idea de su campo receptivo. A ver, vosotras dos, de verdad, os lleváis rato, si queréis iros, yo por mí encantada. De verdad, y si no, callaros. Porque no creo ni que... Escribir no escribís, estáis todo el rato hablando. Si tenéis que hacerme una pregunta, hacérmela a mí. Y si no, calladas.
Bien, de modo que de este modo, fijaros que lo que consiguen es que, mirando los distintos grados de orientación de la luz lineal que incide sobre la retina, encuentran que hay una orientación, en este caso los 90 grados, donde la frecuencia de descarga es máxima, que son 15 potenciales de acción mientras está incidiendo la luz sobre la retina. De modo que ya saben que ese es la orientación específica para esa neurona. Así se lo hacen con un ojo y con el otro y van viendo que la neurona, en este caso no está representado el otro ojo, pero respondería, todas las que responden con una luz, con esta orientación específica para una luz en un ojo, responden con la misma orientación específica para el ojo contralateral. Además encontraron unas neuronas en la capa 4B que, además de ser específicas de orientación, eran específicas de dirección. Estas neuronas tienen campo receptivo también binocular y tienen la cosa curiosa de que la luz que incide sobre el campo receptivo no solo tiene que tener una orientación específica, en este caso también de 90 grados, sino que se tiene que mover en una dirección. Es decir, que cuando la luz que está vertical y se mueve en esta dirección, aumenta la frecuencia de descarga, pero una luz vertical con una dirección que, como estamos cambiando la dirección en que se mueve el haz de luz, lo ponemos 270 porque 90, luego lo veréis que lo tengo representado, sería moverse en esta dirección y lo contrario sería 270. Bueno, pues cuando se, digamos, barre el campo en dirección contraria, disminuye la frecuencia de descarga. Estas neuronas son importantes porque van a tener que ver con la información de movimientos que se producen en el campo receptivo, de modo que va a haber neuronas muy sensibles a que una luz vertical se mueva en una dirección del campo visual y no van a ser sensibles si la luz se mueve en sentido contrario, de modo que cuando yo miro la pantalla sé si está pasando algo en una dirección porque una neurona es la que se activa, o sé si pasa en dirección contraria porque otra neurona distinta se va a activar. Son neuronas que ya van a ser sensibles no solo a la orientación, sino también a la dirección. Son específicas de orientación y de dirección. En este caso, cuando la orientación es distinta, no cambia la frecuencia de descarga. Con esta orientación, si sube y barre hacia arriba o hacia abajo, la frecuencia de descarga no cambia. Así tenemos el registro, no se ve muy bien, pero aquí sí que está la neurona. Una neurona es la blanca, perdón, un estímulo blanco es procedente de un ojo y el otro estímulo, que es negro, que en casa lo veréis bien, es procedente del otro ojo. De modo que cuando distintas líneas luminosas se mueven por el campo receptivo de esta célula que está en la capa 4B, podemos ver que la máxima frecuencia de descarga es cuando es a 90 grados y la mínima es cuando es a 270 grados, que es justamente esta. Y no hay respuesta cuando es a 180 y 0, que son los momentos en donde corta. De modo que tenemos 5 potenciales de acciones, su disparo en reposo. 20, el máximo disparo que podemos tener, y el mínimo a 270, que es 0. Y por último, estos investigadores encontraron otras células a las cuales llamaron células complejas porque su campo receptivo va a ser más complejo que el de las simples. Estas células son campos receptivos binoculares, son campos receptivos alargados, son específicos para una orientación determinada, pero el campo receptivo no está repartido, sino que siempre que tengamos la misma orientación va a mantenerse la frecuencia de descarga y solo cuando cambia la orientación no disparan. De modo que aquí tenemos un esquema de todo lo dicho hasta ahora de los campos receptivos. Como comprendo que hay una gran diferencia de que miréis un libro a otro y las cosas cambian continuamente, en este esquema pretendo resumir los campos receptivos más importantes de cada una de las neuronas. De modo que en la parte superior están las 4C alfa y 4C beta. La 4C alfa es la que recibe toda la información de las células mandocelulares y su campo receptivo es igual que ellas. La 4C beta, estas son estrelladas espinosas que están
situadas en esa capa. Las estrelladas espinosas que están en la 4C beta van a tener campos receptivos muy similares a las células palvocelulares del núcleo geniculado lateral o células P de retina, ganglionares P de retina. Luego tenemos ya las células simples, que son las que tienen orientación específica y el campo receptivo repartido, las complejas, que tienen orientación y campo receptivo no repartido, y las de la 4B, que tienen orientación y dirección específica. Seguís hablando, ¿eh? ¿Os pasa algo? Vosotras, de verdad, al hacerme la pregunta, pero no habléis. Vosotros estáis hablando. ¿Hay algo que no entendáis? Entonces yo no entiendo, de verdad. Si no queréis hablar conmigo de algo de clase, no vengáis. Y por último, tenemos de unas neuronas de corteza que no hemos hablado. Son las neuronas que se encuentran situadas en los glomérulos blobs. Estas neuronas van a ser las que reciben directamente la información desde las células coniocelulares del núcleo geniculado lateral. Los campos receptivos de ellas van a ser monoculares, porque daros cuenta que todavía la información está llegando directa del núcleo geniculado y solo llega del núcleo de uno de las dos ojos. Va a ser circular y va a ser con antagonista de color. Como son células no M, no P, son las células que procesan información de color. Y todas las células que procesan información de color son células que presentan un campo receptivo con antagonismo de color, que estudiaremos al final de este tema cuando veamos la visión en color. Son campos receptivos donde va a haber conos específicos en el centro diferentes a los de la periferia para que haya un contraste en colores, que es lo que va a marcar la actividad de estas células. Bueno, entonces hasta aquí vemos que igual que cuando hablamos la salida de retina, que la información viajaba por vías paralelas, seguimos encontrando que a nivel de corteza las vías paralelas se mantienen. Entonces tenemos vías que van a procesar aspectos distintos de la imagen visual. Por un lado tenemos una vía, que es la vía que podemos llamar magnocelular o M, que procesa información sobre el movimiento o sobre rasgos grandes de la imagen visual. Esta vía, que ya comienza en las células ganglionares de retina, que sigue a nivel de las capas magnocelulares del núcleo geniculado lateral, llega a la corteza visual segregada dependiendo de cada ojo, es decir, la de la corteza magnocelular que viene del ojo contralateral va por un lado y de la de ipsilateral que va de la capa 2 va por otro. Y cuando llega va a la, hemos dicho antes, a la capa 4C beta, perdón, alfa. De la capa 4C alfa se dirige a la capa 4B, de modo que las células de la capa 4B, que he dicho antes, que tenían campo receptivo con especificidad a la orientación y con especificidad a la dirección, pertenecen a esta vía, que es la vía que nos informa del dolor. A ver, ¿qué os pasa? Es que de verdad, no miréis eso, oírme, por favor. Sé que estáis mirando lo que está escrito con lo que yo digo. Sí, está escrito posiblemente muy parecido a lo que digo, pero escuchadme y luego lo leéis. Y si no, hacedme una pregunta específica, pero no habléis. De modo que esta vía M, que empieza en las ganglionares M, sigue por las magnocelulares del núcleo geniculado lateral y acaba en la 4C alfa de la corteza visual, se dirige a estas células que van a ser muy importantes para informarnos sobre el movimiento, que son las células 4B. Las células 4B, ya he dicho, tienen campos receptivos que se ven claramente, que están especializados en detectar movimiento en el campo visual, con lo cual esas células reciben información de toda la vía M, que va procesada por las células M de retina y magnocelulares del núcleo geniculado lateral. ¿Y qué función tiene? Pues informarnos de movimientos que ocurren a lo largo del campo y de rasgos grandes. ¿Qué importancia tiene para el día a día? Pues imaginaros, para alguien que está jugando el tenis, poder ver la pelota
cómo se mueve en el campo visual va a ser fundamental para que yo pueda responder el movimiento. De modo que alguien que tenga esta vía M alterada no va a poder jugar al tenis, entre otras cosas. Ya veremos al final de la clase, cuando esta vía M está alterada, las alteraciones que producen en la visión. Tenemos otra vía, que es la vía P o interblob. Esta vía P o interblob es la que comienza en las células P de retina, sigue las de parvocelulares del núcleo geniculado lateral y termina en neuronas que van a ser tanto simples o complejas que se encuentran muchas de ellas a nivel de los interblobs. Fijaros que dentro de los blobs las células son monoculares. Cuando salimos de ellas encontramos células binoculares. Entre ellas serán células simples y complejas que forman parte de esta vía. También la vía M tiene células simples y complejas, pero que lo que están manejando es información de las células M. Y por último tenemos la vía de los blobs, que es la vía donde va toda la información del color. La vía de los blobs comienza en las células que no son ganglionares de retina, no M ni P, sigue por las coniocelulares del núcleo geniculado lateral y termina conectando directamente en los blobs. Vamos a hablar ahora de la visión tridimensional. ¿Por qué podemos ver tridimensionalmente? Pues nuestra visión tridimensional a distancias menores de 33 metros es gracias a que tenemos dos ojos y que las imágenes que se producen en cada ojo son distintas. La visión tridimensional, cuando es más allá de 33 metros, realmente hemos aprendido a ver tridimensional por trucos que vamos aprendiendo desde que nacemos. Un truco es el tamaño familiar. El bebé ya en la cuna puede empezar a aprender que a medida que oye más cerca a la madre, la huele mejor, su cara va aumentando, con lo cual puede hacerse una idea cómo el relieve o el tamaño de la persona va cambiando dependiendo de la distancia que tiene con respecto al observador. Por tanto, si yo estoy viendo una cosa que conozco, mi coche, dónde lo he dejado aparcado, sabré si está muy lejos o muy cerca dependiendo del tamaño que tiene. Con lo cual nos hacemos una idea de profundidad cuando el tamaño de las cosas van disminuyendo. Por oclusión también hemos aprendido que siempre que vemos un objeto que está delante de otro, el que está ocluyendo la visión del de atrás es porque está más próximo al observador. De modo que esa idea también nos está dando la idea de profundidad de campo. La otra cosa que lo utilizan mucho los pintores es la perspectiva lineal, es decir, que las líneas paralelas, a medida que se alejan de nosotros, parece que convergen, siguen siendo paralelas, pero como la distancia es mayor, la distancia entre los raíles que yo veo cuando estoy encima de la vía del tren cada vez se va haciendo más pequeña a medida que se aleja de mí, y esa convergencia de los raíles con la distancia me da una idea de la distancia que se encuentra de mí los raíles. Y por último, y quizá es uno de los más utilizados, es el movimiento de los objetos. Nosotros cuando nos movemos notamos que los objetos que están más próximos se mueven mucho y los que están muy alejados se mueven poco, tanto cuando nos movemos andando como si vamos en tren o en coche. Todo lo que está muy próximo de nosotros se mueve a una velocidad enorme, casi a la misma velocidad del coche si está muy cerca, y por el contrario todo lo que está alejado apenas se mueve. Pero cuando estamos viendo objetos a distancias inferiores a 33 metros, entonces es cuando la retina del ojo izquierdo y la retina del ojo derecho, las imágenes que se proyectan son distintas. Vosotros lo podéis ver que como tenemos los ojos separados 6 centímetros, si miramos con un ojo y luego lo cerramos y miramos con el otro, somos conscientes de que la imagen es la misma pero se desplaza. De modo que ese desplazamiento es el que va a dar dos imágenes distintas en cada retina. Y eso va a ser el causante de la visión en relieve estereoscópica o tridimensional. ¿Y esto cómo se produce? Pues si mirad, si estos dos ojos están mirando este punto, que al punto que miran llamamos que es el punto de fijación, cuando miramos que de modo que el punto de fijación incide en la fobia del ojo derecho y la fobia del ojo izquierdo, cualquier objeto, por ejemplo este punto azul que está más lejos del punto de fijación, esto se va a proyectar a nivel de la hemirretina nasal, de modo que nosotros sabemos que todo lo que llega a hemirretina nasal
esto está, voy a bajar un poquito. Todo lo que llega a mi retina nasal, nuestro cerebro lo procesa como un objeto que está más alejado del punto de fijación. Por el contrario, todo lo que llega a la hemirretina temporal, que sería esto rojo, que está más cerca del entre el punto de fijación y nuestros ojos, nosotros lo entendemos como que se encuentra más próximo que el punto que yo estoy mirando. De modo que la lejanía o lo lejos o cerca que está del punto de fijación va a ser dependiendo de dónde incide. Pero aún así, ¿cómo podemos ver en relieve? Pues podemos ver en relieve realmente porque hay dos imágenes, tanto que ese tipo de imágenes que te dan para que las veas tridimensionales, lo que te están haciendo es que en un ojo tú ves una imagen que es la que verías con el ojo derecho, y la otra imagen que te pone es la que ves con el ojo izquierdo, es decir, que hacen como dos fotos separadas 6 centímetros, pero tú tienes que ver con una foto con un ojo una foto y con el otro la otra, y por supuesto la que está 6 centímetros a la derecha con el ojo derecho y la que está 6 centímetros a la izquierda con el ojo izquierdo. Cuando tú miras así esas dos fotos, tú ves tridimensional, porque lo que te están haciendo es hacerte lo que realmente nos pasa en la retina, que nosotros, la imagen que vemos con el ojo derecho está desplazada 6 centímetros con respecto a la que vemos en el izquierdo. Y cuando las dos retinas procesan esas dos imágenes, tienen la capacidad de juntarlas, aunque son dispares, las junta en la corteza, y es capaz de que con esa información procesada de ese modo vemos las cosas en relieve. Para ello necesitamos que existan células que midan la disparidad entre las dos imágenes, es decir, cuando un punto, en este caso el punto P, que en el caso del ojo izquierdo incide cerca del Q y en el caso del ojo derecho incide alejado, hay una disparidad en el sitio de retina, en una retina va a un sitio y en la otra retina del ojo contralateral va a otro. Y entonces van a haber células encargadas de medir esta disparidad. Cuando los dos puntos van al mismo sitio, como ocurre el punto P, tiene que ser procesada por células de disparidad cero. Cuando van a puntos distintos, van a haber una célula con disparidad para cada ángulo distinto entre estas dos células que están procesando el mismo punto del espacio. De modo que un mismo punto del espacio está procesado en las retinas en dos zonas distintas, y tiene que haber células en la corteza visual que procesen esa disparidad de sitios de la retina. Cuando es capaz de procesarlo, yo veo, es cuando yo de repente, si estoy viendo dos personas, veo una, pero tridimensional, en el momento en que soy capaz de que eso confluya en una célula que es capaz de reconocer que ese punto que yo veo aquí es el mismo que el otro, y al confluir yo puedo ver la tridimensionalidad de la persona. Vosotros mismos podéis ser conscientes que cuando os tapáis un ojo o tenéis un problema en un ojo, la profundidad de campo no la podéis ver bien, y cuando vais a coger algo dudáis entre si llevar la mano más allá o más acá, porque realmente la profundidad de campo y conocer la distancia de los objetos es gracias a que tenemos visión binocular. Y la visión binocular, que son dos imágenes procesadas por dos retinas distintas, para que se puedan juntar y podamos ver en relieve, repito siempre, para distancias inferiores a 33 metros, que es cuando tenemos dos imágenes, porque cuando las distancias son superiores a 33 metros, las imágenes en las dos retinas son iguales. Entonces ya no hay visión tridimensional. Tenemos que hacer trucos para hacernos la idea de la profundidad de campo. Bien. Solo voy a dar el primer punto y sigo. Bueno, si no, voy a dar un esquema de todo lo que voy a hablar luego. Fijaros que ahora, en esta parte de la clase, ya conocemos mucha información de cómo funcionan las células. Ahora tenemos que recomponer cómo el sistema visual es capaz de armar todo esto. El hecho de que se procese en paralelo es importante porque la imagen que vemos no es como cuando vemos una película y todo va a una sucesión de imágenes hechas. No, nuestra información en el cerebro no funciona así. Lo que hace es que como
toda la información va a ir en paralelo, no solo en la corteza visual primaria, sino en el resto de las cortezas, yo voy a poder ver, porque un montón de células dentro de la corteza visual se activan y todas ellas juntas, activadas, hacen que yo vea. Es decir, el modo como lo explican algunos investigadores es que el proceso final de la información visual no es como un coche en el cual tenemos muchas piezas, lo armamos y ya está el coche. No, se parece más a una sinfonía en donde tenemos a muchos señores, a un director de orquesta y muchos señores tocando y una señora cantando, y yo lo que al final oigo es lo mismo que al final veo. Es decir, como todos están actuando al mismo tiempo, yo tengo la sensación de ver eso, pero no es porque haya una célula final a donde llegue todo, sino porque muchas células, cada una procesando, una es el color, otra la profundidad de campo, otra la forma y otra la luz, todas en conjunto me van a dar la imagen visual. Daros cuenta que esto es importante porque no tiene nada que ver cómo se procesa a lo mejor en un ordenador. Aquí lo que vamos a tener es gran cantidad de la corteza visual activa, cada una procesando partes distintas, de modo que yo veo todo así en conjunto. Si una parte de ella se altera la parte que procesa el color, empiezo a ver lo mismo pero blanco y negro. Si se altera la parte que procesa el movimiento, yo dejo de ver movimientos pero sigo viendo en color y con detalle, y así sucesivamente. Mañana seguimos.